El día de hoy te traigo 2 relatos compartidos por suscriptoras, porque si bien son muy diferentes, algo tienen en común: personas malintencionadas. Te invito a escucharlos porque te podrían dejar algún mensaje y pensarías 2 veces en caer sobre las redes de gente engañosa. Ya no hay vuelta atrás, has entrado a mi casa, así que ponte cómodo y cierra los ojos y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Víctimas de la Maldad, basado en hechos reales. Esta experiencia me sucedió hace un par de meses, pero deseo compartirla con ustedes por si están pasando algo similar. Vivo en Estados Unidos, mi nombre es Mystique y esta es mi historia. Empecé a recibir mensajes de texto en el celular. Aquellos denotaban como si me conociera. Me decía como: veo que tienes mala energía y te están haciendo algún trabajo de brujería. Si necesitas ayuda, contáctame. Al inicio no hacía mucho caso. Sin embargo, los mensajes eran constantes, por lo que me empecé a preocupar. Pensaba que a lo mejor sí conocía a la persona o ella me conocía de tiempo atrás y que probablemente tenía dones especiales y quería ayudarme. Por lo que después de tanta insistencia, decidí llamar por teléfono. Cuando lo hice, una mujer me contestó. Le dije que estaba recibiendo mensajes de su parte, que si nos conocíamos o por qué me contactaba. Ella me dijo que sentía que debía contactarme porque quería ayudar, que yo estaba siendo víctima de brujería y que si no hacía algo pronto, podría afectarme cada día más. Yo le dije a aquella mujer que no tenía dinero. Ella me dijo que no importaba, que me iba a hacer una lectura gratis, que fuera a una dirección y que ella me atendería libre de costo. Estuve dudosa. Sin embargo, pensé que no me haría nada mal ir a una lectura de tarot gratuita, por lo que me alisté y fui a ver a aquella mujer. Cuando llegué, me abrió la puerta y me invitó a pasar. Nos sentamos en unas sillas de madera alrededor de una mesa circular. El olor a incienso y los adornos de alrededor denotaban un ambiente misterioso, por lo que sentía algo de nervios, entre nervios y curiosidad, porque realmente creo en la brujería y en la lectura del tarot. Así que estaba ansiosa de probar qué tan eficaz era aquella persona. La tarotista barajeó las cartas y empezó a sacar una por una. Me fue diciendo algunas cosas, pero lo que más me llamó la atención fue que me dijo que el dinero se nos iba rápido, que alguien nos estaba haciendo brujería a mi esposo y a mí. Eso era para que no prosperáramos, que una persona quería vernos en apuros, desesperados. Justamente para esas fechas mi esposo y yo no estábamos muy bien económicamente. Si bien le dieron un empleo con buen sueldo, no nos alcanzaba. Sentíamos que se nos iba muy rápido, sin justificación. Cuando terminó la lectura, me fui a la casa. Ahí me puse a platicar con mi esposo. Le dije lo que me había dicho la señora. Entonces él me dijo que había escuchado en la radio acerca de unas personas que eran espiritistas, que podríamos anotar el teléfono y llamarles. Así que prendimos aquel aparato y esperamos el comercial. Después de un rato, mi marido reconoció la publicidad, por lo que anotamos el teléfono en un papel. Inmediatamente llamamos. Nos dieron una cita para el día siguiente. También nos pidieron llevar agua, algodón, papel aluminio, alcohol y $60. No se nos hizo tan descabellado lo que nos pidieron, así que asistimos al día siguiente de manera puntual. Cuando llegamos,
un hombre nos atendió. Nos explicó algunas cosas y dio inicio a la limpieza. Tomó un trozo de papel aluminio, puso encima el algodón y unas gotas de agua. Después le dijo a mi esposo que lo doblara, a lo que él hizo sin dudarlo. Posteriormente, me dijo que lo tomara junto con mi esposo, pero al hacerlo sentí que mis dedos estaban quemando, como si hubiera sacado del fuego en ese momento el papel. El hombre se sorprendió. Nos dijo que nosotros, mi marido y yo, éramos víctimas de brujería, que alguien nos estaba haciendo mal, que si queríamos que nos ayudara, tendría que poner algunos altares para pedir por nosotros, además que debíamos de desintoxicarnos comiendo solo pollo y verduras, y hacer oración durante esos días también era requerido. Nosotros aceptamos, por lo que empezamos nuestros días de purificación, pero al segundo día, mi marido sacó de su cuerpo unos bichos, unos animales horribles, por lo que con asco y cuidado recogimos algunos y se los llevamos a este señor para que los inspeccionara. Aquel hombre me preguntó acerca de que si a mí también me había sucedido. Yo le dije que no. Entonces me dijo que tendría que estar pendiente por si sucedía lo mismo. Sin embargo, que tenía que hacer ciertas cosas y entre ellas hacer una misa por nosotros, para que, según dijo, se disolvieran los bichos que yo tenía en el cuerpo, porque era casi infalible que los tenía. Pero esta misa costaba $5,000. Se me hizo muchísimo dinero. Sin embargo, vivíamos con el miedo de ser víctimas de brujería, además de que no queríamos dejar a la mitad del tratamiento, por lo que a los 3 días, contra viento y marea, conseguimos el efectivo. Se realizó aquella misa y milagrosamente saqué lo que supuestamente tenía que sacar. Y nos dijo quién era la persona que nos estaba haciendo el daño. Además nos dijo que teníamos que ir al cementerio, a una tumba donde estaba enterrado aquel trabajo de brujería. Supimos la ubicación porque, según el curandero, se lo habían indicado sus espíritus a la hora de realizar el trabajo para curarnos. Así que fuimos mi esposo y yo a aventurarnos. Llegamos al lugar indicado y le llamamos para dar información de qué había y cómo se veía el sitio y sus alrededores. Nos dijo que iría una persona para sacar aquella brujería. Entonces le dijimos que mi esposo iría también. Así que quedó todo acordado. Sin embargo, lo llamaron para trabajar y no pudo ir con la persona a hacer el desentierro. Como al par de horas, nos llamó el curandero para decirnos que la persona desenterró un paquete, que lo tenía en su consultorio, por así decir, y que fuéramos lo más pronto posible. Cuando llegamos, vimos una caja amarrada con una cinta roja. Con cuidado el curandero la abrió. Había una foto mía con mi esposo, unos artículos personales y un contrato que al parecer una mujer había hecho con el maligno, atentando contra mi vida. Pero ahí no acaba todo. Este hombre, este curandero que según nos quería ayudar, nos pidió $10,000 para poder deshacer este trabajo de brujería de muerte. Yo me puse nerviosa. Le dijimos que de dónde íbamos a sacar esa suma de dinero, que no pagaríamos más, que pondría mi vida en manos de Dios y que si era mi hora, pues me iría a su reino. El curandero nos dijo que lo pensáramos, que no tomáramos la decisión a la ligera, que luego nos contactaría esperando que no sea demasiado tarde. Fueron pasando los días y nos sentíamos muy mal, tristes, deprimidos. Sin embargo, por algo pasan las cosas. Platicando con una señora acerca de esto que me estaba sucediendo, me dijo que cómo creía en esas cosas, que a veces hay personas que quieren abusar y hasta inventan mentiras para que caiga gente inocente en sus redes. Algo me hizo que despertara, que dudara en lo que el curandero me mostró, de aquella caja llena de brujería, por lo que en la noche me senté a platicar con mi esposo y le llamamos a su madre.
Ella nos dijo que no nos preocupáramos más, que podría ser pura mentira. Y eso nos hizo dudar todavía más, por lo que se nos ocurrió ir al día siguiente a donde, según, habían sacado el dichoso paquete. Llegamos al cementerio, buscamos la tumba, pero todo estaba igual. No había tierra removida. Aquel lugar se veía intacto. Curiosamente nos hablaron ese mismo día para preguntar qué habíamos decidido, si pagaríamos el dinero para quitarme la brujería de muerte. Yo le dije que no, que teníamos que pagar todavía la deuda de los $5,000 que nos habían pedido antes y que no podíamos obtener más dinero, que incluso estábamos tan endeudados que nos querían quitar el departamento. Por lo que a raíz de esta llamada telefónica nos dejaron de marcar. Solo nos dijo antes de colgar que Dios les bendiga. Yo creo que todo aquello fue un acto teatral para sacarnos dinero. Se aprovecharon de nosotros cuando vivimos con el miedo de estar bajo una brujería, porque de verdad nuestra situación estaba complicada. Caímos con unos charlatanes que nos hicieron aún más difícil la situación. ¿Estamos embrujados? No lo sabemos realmente, pero lo que sí te digo es que trabajamos día con día para salir adelante. Tenemos fe que Dios nos cuida y nos protegerá. El karma llega, basado en hechos reales. Hoy escuché por la mañana el relato "Mi novio y mi suegra me hicieron brujería", y me hizo recordar una experiencia que viví en la universidad, y deseo compartirlo con la audiencia. Cuando yo estaba estudiando, en mi salón había una chica a la que llamaremos Jimena. Era muy guapa y tenía el cuerpo deseado por cualquier mujer. Tenía las medidas de los estándares de belleza en aquella época, que eran 90, 60, 90. Su familia era muy católica, de esas familias que iban a misa seguido y mantenían una relación con el sacerdote, hasta invitarlo a comer o a cenar en su casa. Sin embargo, ella les caía mal a todos. Incluso decían que era una víbora, porque siempre se expresaba con comentarios desagradables. Por ejemplo, te ves ridícula, estás gorda, eres un pobretón y frases de este tipo. A mí en lo particular me daba igual, puesto que no era tan amiguera, es decir, no salía mucho con amigas, más bien prefería salir con algún chico, porque honestamente era coqueta y prefería salir con alguien que me agradara. Un día, una compañera a la que llamaremos Claudia faltó a los exámenes. Sinceramente fue algo raro porque nunca faltaba, pero cuando se presentó parecía que físicamente la habían atropellado. Sin embargo, no fue así. Pero Jimena, con tal de hacer su maldad, fue de chismosa decirle al novio de Claudia de que en el salón estaba coqueteando, por lo que su novio se molestó y se fue a encararla. Obviamente era mentira, pero aquel chico estaba cegado al grado de que llegaron a los golpes y en su enojo le perforó uno de los pulmones con una varilla de construcción. Después de este incidente con Claudia, nos enteramos que el novio de Jimena, el cual era formal, la dejó por otra chica y se casó con ella la misma semana que habían terminado, por lo que ésta estaba dolida y quería hacer aún más daño del que hacía, y es ahí cuando ella se mete conmigo. Por aquellos días me hice novia de un chico que era de otra carrera, a quien llamaremos Ángel. Por lo maravilloso que era, detallista, atento, educado, era todo un príncipe azul, así que estaba muy feliz con él. Pero a Jimena le dio coraje, así que fue a meter su cizaña. Le dijo que no debería de estar conmigo, que no confiara en mí porque yo había sido muy noviera, que tenía una larga lista de amoríos y que tenía mala fama. Sinceramente, yo sentía que no era como ella me describía. Si bien tuve algunos noviecitos,
Las personas no me veían con ojos de ser una mujerzuela ni nada por el estilo, pero le dijo tantas cosas feas que Ángel me terminó. Sufrí mucho porque sentí que lo quería, pero a los pocos días él me pidió perdón y regresamos. Ahí dimos inicio a un noviazgo de película romántica. Por lo que Jimena volvió a meter su cuchara, empezó a decir chismes acerca de mí, no solo a Ángel, sino a más personas, al grado de que él terminó definitivamente conmigo. Yo lloraba en la escuela, estaba deshecha, por lo que una compañera de clases, que si bien no era muy mi amiga, al verme en esa situación, se acercó a mí y me invitó a ir con una tía, que era de otra compañera, pero que según decía era bruja, y que podría ir para ver si me podía ayudar. Yo acepté, pero con la idea de saber a través de una lectura del tarot si regresaría con Ángel o no. Al llegar me sorprendí de lo grande y hermosa que era la casa, muy linda y llena de vegetación, además de unos detalles en la construcción que denotaban que la señora era de sociedad. Cuando empezó a leerme las cartas, me dijo que efectivamente a Ángel le habían envenenado el alma en contra mía, que no volveríamos como pareja, pero sí como amigos. Además me ofreció hacerle un trabajo de castigo a la persona que lo envenenó. Yo, sin decirle el nombre ni nada, aquella mujer lo hizo. Me dijo que yo sabría quién era porque se le pudriría la lengua a la persona que haya dicho esas mentiras. Al terminar la lectura me cobró únicamente 100 pesos. Como a los 3 días llegó Jimena con un cubrebocas a clase. En ese entonces no se utilizaba, puesto que fue mucho antes de la pandemia. Dijo que le habían salido unos granos en la lengua y que además de ser dolorosos, olían mal. Y fue ahí donde supe a ciencia cierta de que ella había sido la que propagó los chismes y la culpable de que termináramos mi novio y yo. Con los años, Ángel y yo no volvimos a ser novios, pero sí somos amigos. Nos convertimos en confidentes y hasta el día de hoy tenemos una linda amistad. Cada quien nos casamos con diferentes personas, pero nuestra relación fraternal siguió. Incluso en los momentos de crisis de nuestros respectivos matrimonios, hemos estado el uno para el otro apoyándonos y siempre como amigos. Te preguntarás por Jimena. La vi hace como 12 años. Ella sigue soltera y sin amigos. Pero me enteré de que hizo un video especial para un pretendiente. Un video para adultos. Pero por alguna razón se hizo viral. Y si bien seguía teniendo un cuerpo bonito, ella se creó mala fama. Y ahora es un poco más complicado para ella tener una pareja. Bueno, eso pienso. Hace poco, un conocido en común la vio y me dijo que sigue igual de desagradable y sola. Se me hizo muy curioso porque desde que estudiábamos juntas en la universidad, mencionaba que su único sueño era casarse y tener una familia. No cabe duda de que las malas acciones se regresan. Espero te sirva mi experiencia de cuando viví con el miedo de la gente chismosa, que por su lengua larga hace daño a los demás, al grado de ocasionar lesiones a gente inocente. Con los años comprobé que lo que me dijo la bruja fue cierto. Si bien Ángel y yo no somos una pareja romántica, me alegra el hecho de que sigamos siendo amigos. Gracias a las suscriptoras por la confianza. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?